Hoy tenemos un programa especial, una entrevista a Jesús Cintora, la vuelta justo de Semana Santa. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, presentando Nada, además gracias a vosotros. tu último libro, No quieren que lo sepas. Jesús, eres periodista, presentador de programas de televisión, el mítico, por ejemplo, Las Mañanas de Cuatro, que es un programa que para algunos pues, fue fundamental, ¿no?, en el ciclo de politización que vivimos entre el año 2013 y 2014, lo que luego ocurrió, ¿no?, con la erosión política en este país. O sea que un placer estar contigo, porque además hace poco estuviste con Las Cosas Claras, tu programa de televisión española, que además fue cerrado, ambos además con presiones de por medio, con intrigas que, bueno, que te iré preguntando a lo largo de la entrevista que vamos a tener hoy aquí. Jesús, te quiero preguntar en primer lugar cuánto influyó la radio en tu decisión para ser periodista. He estado leyendo tu libro y hablabas mucho en No quieren que lo sepas sobre cómo fueron aquellos inicios, ¿no?, en los que te adentraste en la profesión, en cómo, bueno, pues no tenías padrino como bueno, otros profesionales del campo, y que iniciaste por esa relación que tenías también con la radio, ¿no?, con cómo escuchabas siempre la emisora que tenías en casa, ¿no? ¿Me puedes contar un poco cómo fue esa influencia? Bueno, antes de nada, encantado de estar aquí con vosotros. Me siento un poco como los mundos de Yuppie, cuando salía ahí tú eres igual, es más joven que yo, no lo sé. Sí, Pero cuando sí, sí. empezaba los mundos de Yuppie salía así una especie de nave espacial y creo que era... Te estás intentando acostumbrar al mundo de Twitch, ¿no? No, Twitch maravilloso, digo el set que me parece maravilloso. Oye, que está muy bien y encantado de estar en medios como el tuyo, que son distintos. Pero hay que seguir adelante y por eso estamos aquí. Ujú. Bueno, pues a ver, los inicios de entrada, esto que has dicho, yo ni tenía padrino entonces ni tengo ahora, y afortunadamente yo soy muy consciente de cómo me han intentado colocar una etiqueta o me han colocado una etiqueta que te hacen para marginarte, para apartarte, para desprestigiarte, a fin de cuentas. Yo no tengo ninguna etiqueta, es decir, no soy de ningún partido político, no tengo ningún padrino. Mi padrino es mi tío José, que es el hermano de mi madre, y, y ahí está, ¿no? Y hasta que es el que fue el bautizo, que me bautizaron, en aquellos tiempos te bautizaban. Entonces, a ver, de los orígenes en la radio, es cierto que me acuerdo perfectamente cuando le traen un aparato a mi madre, y yo era un chaval que igual no iba ni a la escuela, pero le trajeron de Canarias, que entonces estaban más baratos los electrodomésticos estos, y le trajeron una radio, me acuerdo perfectamente. De hecho, cuando estaba escribiendo el libro, que le conté a mi madre que me acordaba de eso, mi madre hasta tenía dudas de lo que yo me acordaba. Y decía, ¿cómo te puedes acordar de eso? Me acuerdo perfectamente. Cuando trajeron aquella radio, se la trajeron además, vivíamos en un piso de alquiler muy, muy, muy cutre, pero se lo habían alquilado a mis padres, y los hijos del propietario, hay que decirlo, era pues el precio que pudieron pagar en aquel tiempo mis padres por aquel alquiler, pero le trajeron de buena gana, y yo que se lo agradezco, esos hijos del casero, esa radio de Canarias. Entonces esa radio estaba puesta todo el día, mi madre tenía la radio puesta todo el día en casa, ¿no? Yo recuerdo Y perfectamente... cantaba, ¿no? Acompañada Sí, de la también, radio. también. Mi Cuentas madre también. siempre haciendo Sí. las labores del hogar, pues como muchas mujeres, Sí. yo creo, y porque en aquel tiempo, es decir, yo Claro. reconozco, era mi madre, como muchas mujeres las que hacían las labores del hogar, y los hombres, yo me crié en una familia muy machista, pero mi madre era la que le tenía que hacer esas cosas, y bueno, pues así se repartían esto. Yo, por ejemplo, ahora me siento muy orgulloso de en casa cocinar, barrer, fregar, que son cosas que en aquel tiempo, por desgracia, todo recaía en mi madre, y mi madre con mucho esfuerzo hacía este tipo de labores, ¿no? Y en aquel tiempo, hay que decirlo, yo creo que en una España más machista todavía de la que ahora sigue siendo, hay avances que algunos quisieran cortar en este terreno, pero es cierto que en aquel tiempo era una sociedad pues más oscura. Y bueno, en aquel tiempo la radio formaba parte de ese escenario en el cual él estaba todo el día sonando. Con mi padre en el camión también llevaba otro tipo de emisoras. Yo me gusta recordar que oía más Antena 3 de radio en el camión, y mi madre tenía, pues mi madre varió mucho las emisoras y los locutores. Me acuerdo de los tiempos de Gabilondo, pero también me acuerdo de que Que luego sonaba trabajaste en además. otras etapas. Sí. Sí, en otras etapas mi madre ponía a Carlos Herrera o a Encarna Sánchez por la tarde, en fin, muy variopinto, ¿no? Pero esa radio me influyó. Y luego es cierto que también me influye que con 9 años hay una serie
azares que hacen que con 9 años intervenga en la radio, en un programa de Radio Nacional que se llamaba La Radio en el Cole, que vinieron a hacerlo al colegio, al colegio público de mi pueblo, y me tocó intervenir contando una historia de una leyenda, en fin, y ya te pica el gusanillo, ¿no? Y es verdad que quería hacer radio y bueno, es lo que acabé haciendo y lo que creía que iba a ser durante toda mi vida mi principal actividad periodística. Luego, por una serie de azares, acabé haciendo más televisión en los últimos años. Bueno, además cuentas también en tu libro aquellas fechas, ¿no?, en las que también pues hacías recados con el cura del pueblo, ¿no?, cuando te tocaba pues desvelarle las noticias principales, ¿no?, de lo que iba ocurriendo, y que eso fue, digamos, una forma de transmitir también como un mensaje, ¿no?, al cura, y de alguna forma dices que eso es una relación con el periodismo también, unos pinitos Bueno, periodísticos. era una forma de... Es una forma en el libro de contar una anécdota Sí. y al final de que yo era un chavalín de pueblo que estaba ahí, que realmente luego pues acaba llegando a Madrid a trabajar en medios grandes, pero que es un chaval hijo de una ama de casa, de un ganadero, de un pueblecito del Moncayo en Soria, 3.000 habitantes tiene ahora. Y realmente el origen es ese. Y sí pongo la anécdota de cómo en la plaza aparecía el cura, el párroco entonces, y sí que es verdad que de vez en cuando te encargaba ir a comprar el Ya. El Ya era un periódico en blanco y negro en aquel tiempo. Entonces yo recuerdo perfectamente que me daba un duro, y yo creo que era porque yo era un mocoso. Yo juraría que era porque quizás no me molestaba en comprobar. Probablemente valdría 25 pesetas y me daba, o sea, 20 pesetas y me daba el duro que sobraba, probablemente. Pero sí me acuerdo perfectamente de cómo me decía, vete a tal, y yo entonces iba y pedía el ya para don Saturio, que me lo daba. Entonces yo cuento a modo de anécdota que esa probablemente fue mi primera misión periodística. Pues digo, me vendría justo para ir a párvulos entonces, a preescolar. Claro, relacionas además esto en el libro de una forma, ¿no?, en la que luego cuando viviste en Madrid viviste donde fue la sede, ¿no?, del Ya en el pasado, justo, del Claro, luego periódico. acabo viviendo, es una cosa circular, pero bueno, no voy a contar, no No, voy a no, te estripar el cuento. libro, pero son anécdotas. Claro. Sí quiero poner en valor de esos inicios, primero, la cultura del esfuerzo y del venir del pueblo y no tener padrinos, como tú decías, y luego también para mí fue muy decisivo la escuela en la que tuve la suerte de aprender, y sobre todo un maestro que se llamaba José Vilda, que escribía en el Diario de Soria y que nos enseñó a amar la poesía de Machado, a leer, y tenía inquietudes periodísticas, y que sí que es verdad que yo en aquel tiempo pues escribía redacciones. Yo consumía mucho periodismo deportivo con mi hermano mayor, que es un adicto a esto, al deporte y a la prensa deportiva, y entonces escribo algunas redacciones. Me acuerdo, por ejemplo, de alguna de Fermín Cacho, que entonces empezaba a despuntar antes de ser campeón olímpico. Y es verdad que en aquel tiempo el maestro pues creía que yo copiaba y todo esto, entonces fue comprobando que no era un copión, sino que yo lo escribía así, le gustó y empezó a enviarme artículos a la prensa local. Y sí que es cierto que esto que ocurrió en la escuela, en la EGB todavía, también se compagina con hacer algo de teatro, que creo que es también decisivo para llegar a poder, creo, a perder la timidez que tenía y demás. De hecho, sobre esto de reivindicar la cultura del esfuerzo, que lo cuentas también en el libro, de hecho lo dices textual, me gusta reivindicar la cultura del esfuerzo porque con ello me crié y me marcó de por vida. A menudo se habla de la cultura del esfuerzo, yo creo que cambiando la acepción del mismo, ¿no? Es decir, mucha gente que nos habla de lo que es la cultura del esfuerzo, pero que su esfuerzo es tener unos apellidos concretos, ¿no? ¿Cómo reivindicar desde una perspectiva, entiendo que progresista, ¿no?, lo que es la cultura del esfuerzo? Te lo digo porque aquí además nosotros en Furor también reivindicamos mucho, bueno, que existen terminologías, aunque estén asociadas a gente con muchos apellidos y con muchos padrinos, que no tiene por qué ser algo que se adueñe en ellos, ¿no? El tema, por ejemplo, del emprendimiento, el tema de la cultura del esfuerzo, de pelear por tus sueños o por intentar conquistar lo que crees, ¿no? ¿Cómo se reivindica, digamos, determinados conceptos como este, como lo haces tú en tu libro, además mostrando bueno, pues que es meritocrático, ¿no?, el haber conseguido lo que de alguna forma has ido consiguiendo en tu labor profesional? Sí. A ver, yo de entrada no digo ni que sea progresista ni que lo deje de ser. Yo pongo en valor el hecho del trabajo y del esfuerzo en un tiempo en el cual, primero, me ha parecido bonito reivindicar esos orígenes del pueblo, de la familia muy trabajadora, de estudiar mucho y de trabajar mucho. Me preguntaba Julia Otero el otro día, ¿y por qué te da por ponerte a escribir esto, ¿no? Y le dije la realidad, me apetecía reivindicar esos orígenes, y también es cierto que viene relacionado con un tiempo en el cual a mí particularmente se me ha
hecho una cacería brutal, se me hizo una cacería tremenda. De hecho, probablemente la llevo acusando en los últimos años porque te ponen una etiqueta, entonces tratan de que parezca que vienes de no sé dónde. Entonces sí es una forma también de contar que algunos venimos de, pues eso, de este tipo de orígenes de pueblo, hijos de un ama de casa, de un ganadero. Yo no digo que sea más o menos que otros que pueden ser hijos de un periodista y han podido aprender eso, ¿eh? No digo, pero es cierto que en este caso lo que he ido consiguiendo ha sido a fuerza de sacar muy buenas notas, compaginarlo en casa con trabajar en el camión, en la ganadería, en el campo, con mi abuelo también que era peón de albañil. Este tipo de trabajos ha sido todo a fuerza de mucho esfuerzo. Esa es la realidad. No soy ni más ni menos que nadie. Hay otros que habrán hecho lo mismo que yo, no más. Pero es cierto que luego además, pues al final acabas trabajando en la SER, que es mi verdadera escuela, y con horarios duros, de unos 6 años, 7 de noche, entrar a las 12, salir a las 8 o 9 de la mañana, que tiene también sus ventajas, porque tengo la gran suerte de trabajar con alguien como Gabilondo, que eso te imprime y aprendes un montón. Te imprime una serie de factores de cuidar mucho el rigor, de tener una personalidad o intentar aspirar a tenerla, de muchas cosas, ¿no? Es como una especie de máster que trabajas muchísimo. Mira, eso es que alguien, perdona, disculpa, así te explico un poco cómo funciona. Eso es que alguien se acaba de suscribir y cuando se suscriben pues salta esto, así conoces un poco el rollo de Twitch. Otro mes apoyando el periodismo independiente. Apoyando el periodismo independiente, dicen por aquí. Entonces, Disculpa, ¿eh? esto y poner en valor esto y poner en valor el hecho de que ha sido, creo, toda fuerza de caer, de levantarse, de muchos codazos. Esa es la cultura, en un tiempo en el que sí que creo que en este país una de las principales lacras que tenemos es el clientelismo. Y es el cómo a veces... a mí me gusta decir, me dedico a esto, presento programas de radio y de televisión porque es lo que he hecho desde que era muy jovencito, he ido aprendiendo con aciertos y con errores, pero es mi experiencia. Probablemente si hubiera querido ser carpintero pondría en valor el hecho de las puertas o las ventanas que he hecho para tal vivienda. En este caso, mi labor ha sido esta, ser periodista y trabajar y construir una trayectoria en el oficio de ser periodista, ni más ni menos, y lo cuento en el libro, de amigos míos de la infancia que han acabado siendo panaderos, albañiles, fontaneros. Esta es la historia. De esto del clientelismo, de hecho, hablas mucho en el libro, hablas tanto de la administración del Estado, ¿no? de personas enchufadas o colocadas en cargos de la administración también para el beneficio de algún político determinado, hablas también del sector empresarial y bueno, para que los lectores pues lo puedan buscar ellos y leer con atención de todo lo que, digamos, forma el entramado del establishment, ¿no? En concreto. Y creo que no quieren que lo sepas, haces una buena relación entre todas las facetas, tanto del poder político como económico, incluso mediático. Te quiero preguntar, que ya está diciendo por aquí gente tira de la manta a cintora y hay muchas preguntas en este sentido, y es que en el libro dices, si algo ha resultado evidente en los últimos tiempos es que quienes ostentan el verdadero poder se han mostrado como un auténtico muro capaz de abrir la cabeza a aquel que ose abrirles alguna grieta. ¿Abristeis alguna grieta con las mañanas de 4 y después con las cosas claras? Te lo digo porque con las mañanas de 4 particularmente descubristeis también a muchos de los principales políticos que luego bueno, pues fueron determinantes en el ciclo político que vimos en el año 2013 y 2014. Yo soy de aquellos periodistas que se socializó profesionalmente y también, digamos, socialmente viendo las mañanas de 4 y entendiendo, no sé, revueltas como la de Gamonal, como la contabais en un momento determinado, o como otras muchas bueno, cuestiones que se iban desarrollando en este país. ¿Crees que por abrir determinadas grietas fue por lo que posteriormente, bueno, pues se te quitó como presentador del programa y después tuviste esta cacería que dices que estás sufriendo? A ver, antes de nada, yo no digo que esté sufriendo, es decir, sí soy consciente de cómo, y está ahí en las hemerotecas, de cómo hay un momento en el cual se empieza a publicar un montón de artículos plagados de mentiras y para intentar denostarte, ponerte etiquetas determinadas, para intentar desprestigiar tu labor, que es lo que creo que debe valorarse de las personas, la trayectoria que tengan, el trabajo que han hecho, su expediente académico, su experiencia laboral. Luego, lo que decía del clientelismo, y ahora voy a las mañanas de 4, me parece muy importante, porque sí creo que a veces, y no ocurre únicamente en el periodismo, creo que ocurre en la vida en general, a veces se valora más a la gente por, quizás si no puede hacer sombra a determinada persona, entonces puede que convenga. Si no es incómodo porque no cuenta determinadas cosas, pues oye, puede que convenga más. Es muy interesante analizar a quién se quita de los sitios y a quién se pone. Y hablo también de la televisión. ¿Quién entra, quién sale? ¿No? Y en general,
yo creo que en el mundo laboral, y en este país particularmente, otros probablemente sufren lo mismo, pero aquí todos lo sabemos, los que lo estamos viendo en general. Esto de a veces premiar la mediocridad o aquel que va a ser más afín o más complaciente, yo estoy en contra de eso. A mí me gusta valorar a la gente por el mérito. No sé, creo que es lo que debiera ser. Por eso cuando me preguntas por un programa como Las Mañanas de 4 o incluso Las Cosas Claras, podemos poner sobre la mesa el hecho de que la gente que estábamos allí éramos gente con experiencia, al mismo tiempo sí, jóvenes, la media edad era bastante joven, pero gente que estaba ahí porque tenía un bagaje de que lo que hacía venía haciéndolo durante un tiempo y de forma brillante. Entonces a mí eso me parece importante. Igual que me parece que a la gente hay que darle oportunidades sin ser ya brillante, hay quien te tiene que dar las primeras oportunidades. Pero también creo que a veces en los puestos hay que estar teniendo una trayectoria previa en determinados puestos. Oye, si el puesto al que te ponen es becario o en prácticas, pues tiras poquito a poco. Pero en determinados puestos sí me gusta poner en valor el mérito de la gente que está ahí. Porque yo creo que es una forma de responder, primero, para desempeñar ese puesto y después también de responder a aquellos que te atacan simplemente porque te pongan determinadas etiquetas. Oye, este señor, ¿qué ha hecho en la vida para hacer esto? Tiene una trayectoria, es decir, quiere ser piloto, ¿no?, de coches. Pues, ¿qué competiciones ha hecho? ¿Ha competido otras veces? ¿Cuánto tiempo lleva compitiendo? Te pongo este ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero hay muchos que, sinceramente, que atacan, lo que quitan y ponen y no están a la altura del puesto que desempeñan, ¿no? Igual son los primeros que se lo deberían hacer mirar. Y si quieres ahora hablamos de Las Mañanas de 4, que es una especie de programa, yo creo ya, una especie de mito, pero bueno. Mañanas de 4, ¿quieres que hablemos? Sí, por supuesto. De hecho, es que ya te cuento, de Las Mañanas de 4, luego cuando dejaste de ser presentador del programa pasó a ser Javier Ruiz. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso que se vivió? Porque, bueno, muchos lo vimos en redes sociales también y lo que se creó como respuesta, ¿no?, a que dejases de ser presentador de aquel primer programa. Parece que cada programa que acabas iniciando, pues por H o por B, pues alguien, ¿no?, pues presiona para que dejes de presentarlo, para que esto ocurre, siempre. no es así, es más un mito. Siempre. No siempre, es decir, en la vida he tenido la suerte o yo que sé, o que me lo he ganado de hacer programas diversos. Es decir, me ha tocado hacer programas en la SER que ahí siguen y he sido uno de las decenas de personas que los han hecho y seguirá la SER y seguirá los programas. No es verdad. Igual que me ha tocado hacer programas en otros canales de televisión y ahí siguen o se han quitado y no todos han ido de manera tan brillante. Hay alguno que, oye, en audiencias yo creo que todos han ido bastante bien. Unos han brillado más que otros por determinadas circunstancias, ¿no? Que no me voy a poner a analizar si quieres. Las Mañanas de 4 es un programa que yo tengo la suerte de que me ofrecen hacer en un momento en el cual, primero, la SER me dio una experiencia de muchas cosas, ¿no? Como antes te decía, ¿no? No voy a repetirme mucho en ese aspecto. Pero es verdad que en 2012, 2013, en el mundo de la tertulia, sí que gano cierta improvisación, el hablar ante las cámaras sin papeles, todo eso me vino bien. Cuando se me ofrece hacer Las Mañanas de 4, a ver, ¿qué me gustaría poner en valor? Me gustaría poner en valor, había un equipo ahí que era maravilloso de televisión, ¿no?, haciendo ese trabajo. Estaba Marta Fernández presentando, estaba Marisa Gallero dirigiendo. Era una etapa que se hizo un trabajo maravilloso y un equipo que estaba ahí, que permaneció. Marta pasó a hacer el informativo, Marisa pasó a hacer otras funciones, pero quiero poner en valor el trabajo que ya venía de atrás, ¿no? La forma que se le aplicó al programa fue algo que a mí se me encomienda desde la casa, lo que querían hacer, y creo que se hizo bien. De hecho, el resultado fue espectacular, es decir, pasamos de hacer un 4 o 5 de audiencia, acabamos haciendo 16 de audiencia. Bueno, canalizasteis un descontento social en este país que en un bueno, momento determinado... sobre todo yo me gustaría poner en valor que fue un programa que contó de manera fresca, amena y
y sincera, Sí, con dinamismo lo que ocurría. Es innegable Juventud sin Futuro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, de los cuales luego han salido y muchos son cargos públicos. Después, lo que es Podemos se entiende también, por una parte, por cómo La Sexta canalizó también el descontento social y fundamentalmente también por cómo Las Mañanas de Cuatro fue descubriendo muchos de los cuadros políticos que No, luego pero también fueron. venía por ahí Pedro Sánchez o venía Claro, Granados y Sánchez, acabó en la Albert cárcel, Rivera. ¿no? Sí, si no Es te que, a ver, quiero, hay no te una quiero poner serie en un de- espectro ideológico concreto. No Sí. me pones en ningún espectro, si me parece. Si de esto, Te la digo como... si de esto sí. podríamos estar hablando horas. Muchísimo tiempo. No, Sí. es decir, a ver, lo que me gusta poner en valor de ese espacio es, primero, hacer una apuesta por la pluralidad, por estar en contacto con lo que se cuece en la calle. Luego hubo quien montó un partido político, pero eso viene después Sí. y haya quien montara el partido político. Yo Bueno, pero pongo en también hubo quien valor... tuvo olfato, ¿no? Para Sí, ver. pero insisto, pongo en valor la labor periodística y televisiva del equipo que estaba allí, que le dio a eso una intención de pluralidad, de frescura, de dinamismo, de hacer un programa incisivo. Hay muchos factores que yo ya los traía de la SER y luego tuve la gran fortuna de encontrarme ahí con gente que era capaz de hacer eso. Había un equipo que era cojonudo y al mismo tiempo pues dijimos, pues igual el coche se está conduciendo de esta manera, vamos a conducirlo de esta otra. Y todo fue, y no fue algo que llegamos ahí, vamos a hacer, no. No, claro. Es como una bola de nieve que, oye, va avanzando y vas viendo, vamos a ir por aquí y por allá. Pero hubo conceptos de, insisto, de frescura, de vitalidad, de hacerlo ameno, con rigor. Era un programa que tenía su punto incisivo, sin duda, dinamismo. Es lo que me gusta poner en valor. Y luego yo había dado clases en la universidad cuando estaba en la SER. Yo creo que eso me vino bien para estar en contacto con las inquietudes que tenían los jóvenes. Y había determinadas inquietudes que se plasman en esas mesas y en esas conexiones, porque era un programa que no era un programa que no conectara con las inquietudes de la ciudadanía, no era un programa más, sino que abría el abanico a otras inquietudes, a otra serie de gente. Entonces dices, Juventud sin Futuro, pues sí, podía venir alguien de Juventud sin Futuro en un momento en el cual yo sinceramente no sabía lo que era. Pedimos gente para hablar de la precariedad, el equipo trajo a gente de Juventud sin Futuro, pero otro día tocaba hablar de las preferentes y venía pues alguien que hablaba de las preferentes, ¿no? Mira, Sí. voy a hacer una presentación Las en Vigo mareas, y me contaban que Domitila, una señora que fue víctima de lo que ocurrió tal, que quería ir a ver, vino Domitila, pero venía gente muy variopinta, ¿no? Por ahí aparecía gente para expresar inquietudes muy diversas. Y luego que hubiera políticos que montaron un partido, o que hubiera otros que acabaron en la cárcel, o que hubiera... Pedro Sánchez llegó a presidente del gobierno. De eso se podría hacer también un análisis muy pormenorizado, pero me gustaría poner en valor el programa como espacio televisivo, insisto, dinámico, ameno, que conectaba con el público, que creció de una manera espectacular en poco tiempo y que ahí está el resultado, ¿no? Gustó al público y hay una etapa en la cual ahí está y de forma... Recuerdo que el último año en el que estuve ganamos todos los días. Éramos el programa que ganaba ahí, ¿no? En esa franja y que conectaba, y es verdad que ibas por la calle y empezó a ser un programa muy querido. Es lo que quiero poner en valor. ¿Y cómo se explica entonces que si con las audiencias, bueno, pues ganabais comparativamente en números, si tenía, bueno, canalizaba de alguna forma las inquietudes de la sociedad, como bien decías, que luego se te destituyera del programa? Pues es que pues porque hay una dirección en la cadena que me llama y me comunica que se me destituye. Es cierto que seguí en la cadena con otro tipo de espacios. No es como ahora en Televisión Española, que directamente se me echa a la calle. Ahí seguí con otros espacios hasta que llega un momento en el que yo comunico que me voy a 3 Media. Y estuve haciendo otra serie de trabajos. Yo en Mediaset viví... me ofrecieron lo mejor, probablemente, de mi trayectoria periodística o al menos televisiva, y también un momento de los más duros, de los más tristes. Es decir, a mí que me brindaran a mí presentar ese programa, vamos, ni en mis mejores sueños húmedos. Yo no había presentado un programa de televisión en mi vida. Había presentado muchos de radio.
Tendríais que haber visto cómo empezó eso. Realmente el plató lo estaban cambiando todavía la mañana en la cual empezábamos, porque el viernes habían terminado con una presentadora, con Marta, le quisieron hacer algún cambio en el plató, estuvieron el fin de semana, incluso esa mañana todavía terminando. Yo no sabía ni lo que era ni lo que era un pinganillo, claro. que para que la gente lo entienda es, bueno, pues te ponen aquí una forma de un altavocito pequeño, ¿no? Para que tú escuches lo que te dice la directora, que está arriba. Yo me acordaba del 1, 2, 3, cuando decían que hablaba Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? En fin, yo hablaba, tenía el intercom con la directora, pero yo no veía a nadie, entonces tú piensas que yo no había presentado en mi vida. Claro, Y claro. no hice ni un piloto. Pero Directamente empezaste ni un de... piloto. Entonces me lanzaron ahí al ruedo, como que qué decir que es como he hecho la mayor parte de las cosas en mi vida, tirándome Bueno, oye, pues ahí, mira, pues bien para salió bien y para mal. Sí. Entonces, bueno, pues pero fue creciendo muy poquito a poco. Tampoco fue, bueno, realmente luego creció mucho, pegó el estirón, pero que hay gente que se cree, ¿no? Empezamos haciendo 5, 4, 6, fue paulatinamente, pero hubo que ponerle muchísimo esfuerzo, ¿no? Recordar a la gente que estáis aquí en el chat que podéis plantear también alguna pregunta que creáis y la leemos. Vamos a centrarnos en el libro, fundamentalmente. Hablas en el libro del famoso argumentario, que la cuestión del argumentario también la hemos escuchado muchos dentro del mundo del periodismo, de cómo determinados partidos políticos a determinados tertulianos de cabecera les facilitan argumentario para decir, bueno, pues su consideración o su línea argumentativa sobre determinados temas de actualidad. Ocurre también con el poder económico, es decir, te lo digo el caso, por ejemplo, de Carmona. Te voy a poner Carmona, un tertuliano, bueno, de cabecera del Partido Socialista, que seguramente sería de los más famosos, o el más famoso del Partido Socialista, que de pronto, poco tiempo antes de ser nombrado vicepresidente de Iberdrola, resulta que, bueno, pues que niega el vaciamiento de los pantanos por parte de Iberdrola. ¿Hasta qué punto llega la intromisión tanto del poder político como del poder económico en el espacio mediático, en tertulias y en formatos de debate como estos? Lo digo porque lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? Y creo que, bueno, pues que cualquiera que quiera leer tu último libro, no quieren que lo sepas, pues podrá, bueno, adentrarse en todo lo que aquí comentas y cómo lo relacionas también con el poder económico y con el poder político. A ver, las grandes empresas, y las pequeñas también y las medianas, pero las grandes tienen importantes gabinetes de comunicación. Y esos gabinetes de comunicación pues entran o pueden entrar en contacto con periodistas de forma más o menos asidua, máxime cuando hay temas polémicos. Eso ocurre. Igual que hay gabinetes de comunicación o políticos que directamente entran en contacto o pueden entrar en contacto también con periodistas. Ahí está también el criterio, la personalidad de ese profesional de la información, algunos por llamarles así, que acceden o no acceden a actuar como cacatúas o tener su propio criterio. Eso es lo que te puedo decir. Es decir, claro que hay gabinetes de comunicación en importantes eléctricas que pueden intentar persuadirte para que cuentes determinadas cosas. Es más, incluso se ha publicado y hay fotografías de empresas eléctricas importantes que invitan a los palcos a periodistas y demás, ¿no? Está ahí, ¿no? ¿Y qué no veremos, no? Mira, Bueno, yo te puedo contar, a mí, mira, cuando hablabas de las mañanas de 4, a mí se me ofreció hacer una campaña de publicidad con una determinada entidad financiera en aquella época y no quise. ¿Te puedo preguntar cuál? No, ¿para qué? Si no lo hice. Claro. Es decir, me puedes preguntar, pero preguntarlo ya yo me ¿para qué? Si no lo hice realmente. Es decir, pero a ver, que es el mercado, amigo, que yo podía haber accedido. No me pusieron ninguna pistola, claro. Pero simplemente decidí que no. Es libre, es decir, no sé, yo decidí que no. Igual que he dicho que no a otras cosas, ¿no? Y a lo mejor a otros he dicho que sí me he podido equivocar. Yo no digo que ya aquí sea el ángel de la guarda, no. El ángel lo llevo como segundo nombre, ¿verdad? Pero porque soy Jesús Ángel, ¿sabes? Sí, lo sé. Eso fue, me pusieron, pero pues me llamo igual que mi padre y mi abuelo, que eran Jesús, entonces el ángel lo pusieron un poco por despistar. No, es que me dijo mi madre que es que era el día de Santa Ángela. Ah, sí. Sí, entonces pusieron ahí, el párroco del pueblo mandaba mucho en ese sentido. Bueno, a lo que voy. Entonces, claro que hay. Y claro que hay partidos políticos que envían argumentarios y hay gente que repiten y esto. Pero esto ocurre así, igual que ocurre. Mira, el Twitter ahora mismo a mí me parece un mundo que es maravilloso para intercambiar información, opiniones, pero hay cosas que a mí, particularmente, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí cuando veo a mucha gente, el mejor político, la mejor política, este sería el mejor presidente, la mejor presidenta, ¿qué quieres que te diga? No sé.
Hay otra forma... ¿Qué más? ¿Qué más se puede contar? Se pueden contar noticias, se puede contar... Pero este rollo palmero a mí, sinceramente, me da una pereza, me da hasta, no sé. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre el tema de las redes, pero también dices en el libro textualmente, hay grupos empresariales cuya inversión publicitaria es absolutamente determinante para el presupuesto de un canal, que solo da una parte ínfima de noticias negativas sobre dichos grupos. ¿Has visto presiones de Sí. anunciantes en el desarrollo de tu carrera profesional o en... A digamos, ver, es el- verdad que cualquiera que esté en el gremio sabe perfectamente que hay determinados temas que a veces no se tocan porque pueden afectar a determinadas marcas que son importantes. Eso ocurre, claro que ocurre. Eso es así. con cierta Y frecuencia... si es que yo puedo contar mi caso particular, Claro. que es una pequeña mota en el desierto. Es decir, que es que no Bueno, pero soy. que la gente... Pero lo que tampoco sabes que realmente, claro, que quien tiene. A ver, lógicamente, quien tiene un presupuesto para invertir en un medio que es infinitamente superior a Perico, el que tiene aquí la tienda en la esquina, pues claro que tiene ese poder de influencia a la hora de invertir en una campaña publicitaria y luego puede tener un poder de presión. No significa que siempre se ejerza, es decir, puede haber marcas que pueden invertir una importante cantidad en un medio de comunicación y no tienen por qué actuar de manera sucia a la hora de influir en las informaciones. No digo que todo el mundo lo haga, ¿eh? O al menos yo no lo he vivido. Hay otros casos que sí, que parecieran intocables durante un tiempo, ¿no? De estos no se habla mal, pero claro que en los medios de comunicación al final los presupuestos en unos cuantos medios de comunicación dependen mucho de importantes anunciantes que son importantes empresas gordas. Pues hablamos de eléctricas, por ejemplo, pero podemos hablar de energéticas, pero podemos hablar de empresas relacionadas con las energías, con los gasóleos, con las gasolinas, pero podemos hablar con grandes centros comerciales, en fin, y constructoras, etcétera. Pero también hay una importante influencia de los poderes públicos. La financiación que puede ejercer una administración pública en un medio de comunicación Sí, la policía institucional, es por muy ejemplo, importante, claro, en forma de policía institucional, en forma de eventos, en forma de licencias que te pueden dar y quitar. Ahí está eso se cuenta en el libro, porque ahí es donde está también el asunto. En tu libro hablas también de quién maneja el algoritmo, ¿no? Cuando hablas de las redes sociales y también de cómo, digamos, mucha gente habla de las redes sociales y de las plataformas digitales como una forma de escapar de todas estas presiones, ¿no? Que pueden ocurrir en un medio tradicional. Sin embargo, hablas también de que la propiedad sobre estas plataformas digitales pues es la que es y los algoritmos, efectivamente, pues son también determinantes. ¿Qué te parece a razón de estos acontecimientos, por ejemplo, la compra o la aparente compra de Twitter que puede que ocurra por parte de Elon Musk y bueno, y como ha comprado ya la mayor parte de particiones que le harían el mayor activo? El dinero está muy relacionado con Sí. el poder. Las redes sociales son cada vez un síntoma de una posición poderosa. Está clarísimo. Imagínate tener Twitter ahora, lo que supone. Estamos ahí todos en el Twitter. Hay muchos, yo digo a veces, ¿a cuántos periodistas tiene realmente trabajando Twitter o hay de Face gratis? Están ahí estamos ahí contando, compartiendo informaciones, ¿no? Claro que es una herramienta maravillosa ahora mismo Twitter, entonces claro, hacerte con ella, pero vamos, como te digo, Twitter, te puedo decir Facebook, YouTube, Twitch y todo esto, claro que hay una parte jugosísima y cada vez más del poder de información, entonces claro, es lógico que ahí entren y cada vez vamos a ver más movimientos, y luego hay más. Yo sí pongo en valor el hecho de, primero, está claro que los poderes económicos y políticos tratan de controlar los canales de comunicación. Está claro que intentan hacerlo con un número determinado de teles o de radios o con la publicidad, todo esto. En la alternativa de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de los nuevos medios, pues lógicamente vamos a ir viendo de forma paulatina, que ya se ven, intentos de influencia o de acotar la libertad que pueda haber. Sin más, donde estamos ahora es de Amazon, ¿no? Entonces aquí a lo mejor hablamos de, no sé, Pues de un imagínate, conflicto con Amazon o de cómo han el formado el primer gigante sindicato. que ha transformado Claro. totalmente la actividad comercial de este planeta. Total, total. Bueno, y también Amazon. por otra parte nosotros, pues nuestro trabajo no se podría hacer si no se tuviera una ventana como Sí, Amazon, sí, total. como Twitch, Pero al o final como te YouTube, cuenta que o como... esto, mira, claro. mi madre, ama de casa, como Sí. yo digo siempre, a mi modo de ver, la mujer más lista que he conocido en mi vida, siempre dice que al final todo La lo pela- mueve la pela. La pela es la pela, ¿no? Y lleva razón. Te voy a hacer una serie de Todo lo mueve nombres. la pela y los que tienen la pela. Te voy a hacer una serie de nombres ya para que me digas qué es lo que te viene a la cabeza al escucharlos, que son nombres que he podido sacar, ¿no? Leyendo tu libro y que creo que han sido importantes para ti o relacionados por lo menos con lo que cuentas en el mismo. José Bilda. José Vilda es el maestro de escuela que tuve en la EGB y que hizo que yo fuera periodista.
Enrique Arnaldo, que hasta Unidas Podemos... Si Enrique Arnaldo llega a ser magistrado del Tribunal Constitucional en un reparto que hay entre el gobierno de PSOE y Unidas Podemos y el Partido Popular, y es una vergüenza porque es alguien que simboliza vínculos con corruptos y conversaciones interceptadas en las cuales hablan de controlar la justicia por detrás. Demuestra, bueno, aquí hay periodistas que pueden perder su trabajo en medios públicos y al mismo tiempo entran en instituciones importantes gente de la talla de Enrique Arnaldo. ¿Por qué? Porque se ha permitido, y le han permitido varios partidos. Sí, ahora además Podemos también se ha sumado junto al Partido Socialista, ¿no? En ese pacto. En ese reparto que hubo, y ahí está en el libro. El libro no se casa con nadie. Ni yo me caso con nadie. Y entonces, entre otras cosas, denuncia esto de Enrique Arnaldo como otras más, ¿no? Pero es una vergüenza para el ciudadano, vamos, ver que ocurre algo así, que sigue ocurriendo algo así en el sistema judicial, que es un pilar fundamental para cualquier democracia. Bueno, hablas de varios casos de corrupción, de hecho, ¿no? Asociados al Poder Judicial y bueno, quien quiera leerlo pues podrá adentrarse. Se ve en el libro perfectamente cómo el poder tiene esas relaciones y esos vínculos para que no todos somos iguales ante la justicia, ni mucho menos. Y en el libro se explica. Claro, una frase más que se resalta las mucho, herramientas, ¿no?, que hay, claro, para ello. Manuel García Castellón. Es un juez muy poderoso y se cuenta perfectamente el destino en el que estaba, el destino en el que está, y la presencia que tienen importantísimos casos judiciales en este país. Bueno, es una persona con mucho poder. Pujol, que por cierto, Felipe González, según rescatas también en el libro, decía que no creía que era un corrupto en ningún caso, ¿no? Sí, bueno, y muy amigo también del emérito. Sí. Efectivamente. Dicen que tenía, ¿no?, las cuentas también en los mismos paraísos fiscales. Que Jordi Pujol es un corrupto, eso se sabe ya. Que sí. Jordi Pujol se va de rositas, también lo sabemos. Que es una vergüenza, es otra vergüenza más que añadir. Y que evidentemente, me gusta decirlo, este país ha avanzado mucho después del franquismo, pero tiene todavía mucho que avanzar. Mucho que avanzar. Y hay una serie de gente intocable que ahí está, y Pujol es uno de ellos. Pero es que es interesante leer en el libro lo que viene ya de banca catalana, de qué manera se reparten la justicia, de qué manera se perdonan los chanchullos, y de qué manera este tipo y la familia, ¿no?, representan también bueno, pues esa casta, ¿no? Pero no solo en Cataluña, en todo el Estado. Además, a veces muchos son patriotas, pero de boquilla, luego el dinero se lo llevan fuera de su país. Y eso ha ocurrido, ¿no? Y también ha ocurrido porque se ha permitido, y no por parte de un partido político, sino de más de uno y de altas instituciones. Ahora que rescatabas el tema del franquismo y de cómo digamos que todavía nos queda, ¿no?, por avanzar, dices en el libro: alguna vez he pensado que muerto el dictador estaba todo como en ebullición. No había dado tiempo a que tomaran sus puestos algunos de los que luego se han ido dedicando a controlar en exceso. Y esto lo he escuchado mucho, también por parte de familiares, ¿no? Vengo de una familia también de profesionales de la comunicación que me contaban que vivieron periodos de mucha libertad también tras la muerte de Francisco Franco. ¿Crees que había más libertad o más apariencia de libertad tras la muerte de Francisco Franco de la que puede haber, por ejemplo, ahora en medios de comunicación o en el espectro mediático? Primero, ¿O había una sensación, por lo menos, de, bueno, de ahora esto... Primero, es justo poner en valor a aquellos que salieron a la calle a protestar, porque viendo el panorama que hay ahora, cuánta gente salió ahí y se la jugaba. En un tiempo en el que, ojo, se disparaba a matar y te encarcelaban y te torturaban. Hay que poner en valor la lucha de esa gente que no se conformó. Fundamental. Y luego lo que cuenta sí que es una teoría desarrollada a partir de la cual intento explicar que sí que es cierto que cuando muere el dictador y cuando estamos en una transición, está todo como más en ebullición, está todo como más revuelto, que diría el otro. Entonces, como que hay espacios para hacer más cosas porque todavía no se ha implantado, todavía no han tomado sus puestos aquellos que luego, con el paso del tiempo, van teniendo todo otra vez bastante más controlado. Dentro de un sistema democrático, pero todo más controlado. Cuando está todo más por hacer, más revuelto, todo se ha desordenado, pues hay más espacios. Pero cuando ya todo se afianza, ¿verdad?, se asienta, toman sus puestos, los toman ellos, los toman sus cercanos. Algunos ya directamente siguieron en el puesto, porque hay familias que ya venían detrás y ahí siguieron, ¿no? Y hay prebendas que continuaron. De hecho, pero de esto, lo que ¿no?, hablo es ese momento de ebullición, se sabe, la gente se sabe, ha ocurrido en el mundo de los medios, en el mundo de la cultura, de la música en general, es decir, ese momento de ebullición que dio tiempo y dio paso a hacer muchas cosas que hoy en día están mal vistas,
se ha perdido. En otros se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Pero en otras falta esa frescura, ese atrevimiento, ese poder de incomodar, y está todo como más vigilado en ese sentido. En otros hemos avanzado, pero hay parcelas donde se nota quién tiene el poder y lo ejerce. La amnistía, que luego fue amnesia también, decías en el libro. Corina Larsen, que también hablas de ella cuando hablas mucho del rey emérito, fundamentalmente, ¿no? Y hablas de, bueno, pues de todo lo que sabemos de Corina alrededor del rey emérito. Pues porque es la piedra de toque, es un poco el núcleo duro. Es decir, de la misma forma que antes hablábamos de una serie de cambios que se producen en este país para bien, hay otros como decidir que hay una jefatura del Estado a la cual se le permite una barra libre de poder tener el dinero fuera de España, en paraísos fiscales, uso de testaferros, un mangoneo del cual se aprovechan una serie de gentes que ¿por qué no lo denuncian? Porque también se lucran con ello. Se establece una especie de capitalismo de amiguetes en torno a esto y también una serie de, pienso yo, de hipocresía, es decir, no, es que no se puede hablar. Primero, no se hablaba porque este tipo es de los que amenazaba, levantaba el teléfono, el Juan Carlos de Borbón, y aquí ha habido un tiempo en el cual este señor era, bueno, ya se decía, ¿no? No sé, era monárquico, era juancarlista, y era como el emblema de, bueno, las encuestas lo petaba, era súper bien valorado porque tenía una protección que sí que se avanzó en este país, pero ¿cuánto se le ha permitido? Es decir, el hecho de que haya una democracia se justifica que haya un saqueo por parte de este señor de dineros que se van al extranjero y que se le permita en tropelías que han quedado impunes. Eso es así, eso no puede ser, ¿no? No nos pueden decir al mismo tiempo que la justicia es igual para todos y que todos somos iguales ante la ley. Esto ha ocurrido, y con figuras como la de Corina, que es alguien vinculada a él, y que tiene puntos, si quieres, más frikis, de llegar al punto de que se quería casar con ella, pero luego tiene puntos que están vinculados a mucho dinero, a prebendas que hubo que pagarle entre todos, ¿no? No creo que tú, si te quieres ver con tu querida, te paguen un palacete entre todos, ¿verdad? Y se haga la vista gorda y también le traspasas los millones para ocultarlos en el extranjero. Este tipo de decía Cebrián aquello de que había un pacto tácito, ¿no? Para que no se hablara mal de la monarquía en un momento determinado, ¿no? Y que no sobresaliera mucho de lo que luego ha acabado saliendo. A ver, ¿no? y luego ha habido autocensura, y ya hay autocensura, de no hablar de... Claro, yo tengo la firme convicción de que la mejor forma de proteger una democracia es contar lo que ocurre. No puede haber ámbitos de oscuridad, sombras. Eso no puede ser. Entonces aquí hubo un tiempo en el cual algunos que se dicen ser muy monárquicos o que se dicen ser muy favorables al sistema, lo dañaron porque no contaban estas cosas que ocurrían. Y luego también los hay que se aplican una autocensura. Bueno, hablas de una conversación, de hecho, con un monárquico que precisamente sí, te decía que era para defender la institución. Claro, hay gente que considera que proteger la estabilidad es no contar las andanzas de este señor. Cuando hay algo que haya desestabilizado más a la jefatura del Estado que estas andanzas corruptas y haberlas silenciado, si se hubieran contado en su momento y se hubiera actuado en consecuencia, se le habría parado los pies quizás, ¿no? En un momento dado. Pero eso no se hizo. ¿Cuántos cómplices tiene? Esa es la realidad. Claro. Entonces, así lo concibo. Pero vamos, que es lo que creo que hay que hacer con una institución pública en cualquier democracia. Entonces, si no se hace, eso es un debe, es garrafal para un ciudadano medio que está viendo como hay algunos que gozan de ese privilegio de la impunidad. Eso no puede ser. Para concluir, te voy a decir los términos para que me digas una palabra. Lo que tiene a la cabeza. Una palabra no soy muy de una palabra. O lo intenta, o una frase te dejo, venga. Soria. Soria es pues la ciudad en la que nací. Ya está, venga, lo dejamos ahí porque... Venga, Televisión Española. Televisión Española es la televisión pública. Yo he tenido la suerte de ser un chaval de pueblo que tenía una experiencia, pero que siendo joven, 44 años, 43, presentó y dirigió un programa en Televisión Española y no cierro las puertas a nada porque la vida es muy amplia y si tenemos salud, yo estoy muy agradecido de esa etapa, sinceramente, y no culpo a todo el mundo de esa salida, pero sí que es cierto que habría que preguntar, ¿no? El consejo de administración que había ahí, ¿quién votó para que Cintora dejara de estar ahí, para que ese programa y ese equipo de colaboradores dejaran de estar ahí? El equipo, un equipo que siguió, pero que
en otro espacio, y otra gente que nos siguió, pues que lo expliquen. Y luego incluso también habría que preguntar a los partidos ¿Tú ya lo políticos. sabes? ¿Tú ya sabes quiénes son los Que incluso responsables? hay un consejo de administración y luego también hay partidos políticos Sí. que permiten, porque han designado a ese consejo de administración, ¿no? Lo digo porque a veces se me pregunta a mí, pues yo más que he hablado, deberían preguntar a los partidos políticos, al consejo. Yo Pero puedo ¿sabes quién defender el hubo, trabajo que se quiénes hizo. fueron los que, bueno, los responsables de que se cesaran las cosas claras? Sí, hay un consejo de administración que lo decide y hay un consejo de administración que, además, a la hora de determinar, hay consejeros puestos por los correspondientes partidos políticos, ¿no? Ujú. Y luego hay también... Yo te lo digo hay porque... un gobierno, lo digo porque es que es muy curioso. Cuando a mí me quitan de las mañanas de 4 y gobernaba Rajoy, se rasgó las vestiduras mucha gente de partidos progresistas, incluso me llamaron, tal, unas actuaciones en Twitter y tal, esto, ¿verdad? Y gobernaba Rajoy. Y ahora que ha ocurrido y hay otro gobierno, yo no has notado muchos silencios y me han quitado el tapete de un programa importante, pero no solo a mí, colaboradores, un equipo. Se ha cerrado el programa. Entonces, ¿qué fue de muchos de esos que... Yo lo sé, mi teléfono lo sabe, las llamadas que sonaron entonces, las que no han sonado ahora, vamos, ni un mensaje, ni un mensaje. ¿Por qué? Dijiste, pero Entonces, te he por eso escuchado... detesto, de verdad, detesto el tema de intentar ver únicamente el pecado ajeno. Claro. Lo vamos. detesto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que solo nos gusta lo que hacen los adversarios políticos para algunos. Digo, esto será reprobable en todos los casos, ¿no? Y yo repito, hay silencios y hay actuaciones que han ocurrido con este gobierno. Esa es la realidad. Yo no puedo, hay quien ha pretendido, incluso veo todavía en redes que intentan echarle la culpa. Esto ha sido el PP, hombre, pues el PP... Pues el PP sí votó, el PP no apoyó que siguiera yo, claro, pero solo con el PP no ocurría. Y luego el gobierno es el que es, ahora. El gobierno es el que es, igual que entonces había otro. Claro, y el gobierno es el que es, y hay un consejo de ministros, ¿no? Yo te he escuchado decir por alguna parte que si hablaras, si contaras lo que sabes sobre lo que ocurrió, pues que, bueno, pues que podrían ocurrir muchas cosas, ¿no? No, Entonces, no sé hasta qué punto... Algo parecido. Que podrían ocurrir muchas Me cosas. refiero que No dejo de ser un mucha gente periodista de los tendría, muchos que hay, mucha gente tendría la que... gente mañana va a poder seguir ir comprando y le van a seguir cobrando el Sí, kilo, pero me refiero, dentro... el kilo de... Mira, yo he comprado un kilo de mandarinas aquí al lado, además, aquí en el barrio, que está relativamente cerca de donde vivo, pues ya sabemos que la fruta está mucho más cara, eso es mucho más importante. Pero claro, que sí repito que me repatea el tema este de intentar echarle también la culpa de ahora de esto al PP, de que nos quitaran de un programa. O sea, el Hombre, Partido Socialista fue responsable de la caída Yo estoy de... diciendo que hay un gobierno, no, ni siquiera culpo únicamente a un partido político. ¿Crees que No, Podemos también lo voy a estuvo? hacer, no voy a culpar únicamente a un partido político. Igual que no culpé entonces a un partido político. Había un gobierno que era el que era, pues ahora hay otro. Y esa es la realidad. Entonces, y hay un consejo, ya está. Y ni siquiera culpo, insisto. Es que lo digo porque me preguntan a mí, yo puedo defender el trabajo que se hizo periodísticamente, pero la decisión de quitarlo no puede ser que la tenga que responder yo. Claro. Tendrá que responderlo quien lo hizo y quien lo permitió. Nosotros poder no teníamos ninguno. Teníamos el encargo de Yo te pregunto solo si lo sabes, o sea, si sabes quién Insisto, es teníamos el aunque encargo no me lo de digas. teníamos el encargo de hacer un programa. Ujú. El programa iba bien, tenía buena audiencia, la tendencia era todavía a más, gustaba al público. Eso es lo que podemos defender nosotros. Luego ya lo que decida un consejo tiene que responder el consejo y hay un gobierno que tendrá que responder si quieren, pero creo que podrán decir más que yo. No, por supuesto. No, Le preguntaré. Y luego repito, cuando si tenemos a Yolanda pronto le digo... gobernaba el ¿qué pasó PP, con- se pidieron explicaciones o se pedían, pues ahora hay... Pues es lo que puedo decir, yo no puedo, ¿cómo voy a responder yo? Porque es que, ¿sabes? No creo que corresponda. Nuestra labor es defender el trabajo del equipo y el programa que se Bueno, pero hizo. no quieres que lo sepas, quieras que no, es un libro en el que hablas del poder económico, del Claro, poder por eso hay que empresarial, leerlo, del poder... claro, por eso hay que leer el libro, porque en Claro. el libro creo que se dan claves suficientes como para entender que Por eso estas te digo cosas que no la deberían relación- ocurrir. No deberían ocurrir. Es mi defensa del periodismo. Es decir,
creo que hay oportunidades para contar las cosas que ocurren, las cosas claras, todas. Y si incomodan a un gobierno, pues incomodan, pero ¿son verídicas o no lo son? Eso es lo que debe de molestarnos. Me pregunta por aquí la gente, ¿crees que hay que silenciar a la extrema derecha tanto a la política como a la mediática? Ya, es que ha cambiado, es que hemos el hecho la Twitch. extrema derecha. Si quieres hablamos de la extrema derecha. Es que es una pregunta que han hecho por aquí en el chat. A ver, la extrema derecha, ahora mismo en España, representada por Vox, tiene creo, un auge electoral, que ahí está, y que evidentemente es una seria advertencia porque tiene un discurso que pone en duda avances sociales de muchos años en este país en materia de derechos de las mujeres, colectivos como el LGTBI, leyes del aborto. Es decir, hay una serie de mensajes que han estado ahí y que luego además creo que ya de por sí hay un daño hecho, que es el hecho de poner en duda leyes como las de la violencia de género, que haya que volver a explicar el hecho de que son leyes que se hacen porque las mujeres de forma mayoritaria son maltratadas y asesinadas con una diferencia abismal respecto a los hombres, que por eso se hacen leyes para protegerlas, que por desgracia siguen muriendo en este país, bueno, muriendo no, matándolas, asesinándolas. ¿Cuántas veces hay que explicar esto? De hecho, ellos tienen otro discurso porque intentan conectar con determinada parroquia y hay determinados lobbies detrás que amparan en poner en duda esta serie de avances sociales que todavía tienen mucho trecho por recorrer, porque todavía se sigue asesinando a mujeres y todavía hay homofobia y hay una serie de conquistas que se tarda mucho en conseguirlas y a veces se pueden perder muy rápido. Esto es lo que tengo que decir. A partir de ahí, si la pregunta es, ¿debe prohibirse que Vox se presente a las elecciones? Pues Vox es un partido que está contemplado en la normativa de este país para que se presente. Claro. Diré más. De la misma forma que hay que advertir y hay que rebatir el discurso retrógrado en este aspecto, sí creo que también los partidos que se denominan de izquierdas tienen que hacer autocrítica en el sentido de hay que empatizar con la gente que tiene un problema. No hay que criminalizarla ni decir todos son de Vox o no sé cuántos son de Vox. Es que esto yo lo he visto hacer cuando gobernaba, ¿sabes? Cuando sí. Gobernaba la derecha y protestaba la gente, se intentaba vincular todo hay que empatizar, se intentaba vincular todo no, esto es la izquierda. Pues claro que a veces cuando hay una protesta los que están en la oposición tratan de arrimar el asco a sus sardinas. Pero lo que creo que debe hacer fundamentalmente un gobierno es empatizar, tener mucha empatía con quien tiene un problema y legislar. Buen día para celebrar mi año de suscripción con Jesús Cintora. ¿Sabes? Para intentar satisfacer las demandas de esa gente que tiene un problema. Es decir, con decir muchas veces extrema derecha o ultraderecha, muchas veces, no se soluciona tanto, ¿eh? No. Lo importante es... de hecho, a algunos les ha interesado precisamente que existiera el adversario de la ultraderecha. Lo importante es... no creo que a nadie interese que haya un pero me refiero que han aprendido a hacer campaña ante el que vienen... De hecho, polarizar únicamente con la extrema derecha es alimentar la extrema derecha. Sí. Entonces yo creo que hay que hacer autocrítica, tener empatía, intentar legislar en una situación muy complicada. La realidad es esa, la situación es muy complicada. La inflación que tenemos, la que va a haber, la situación económica que hay una concatenación además de hechos como la pandemia. Hablas mucho de la pandemia también en el libro. Sí, la polarización esta detestable, de la simplificación que intentan que hagamos de los problemas. En fin, es que justo muy a salto de mata y no te preocupes, pero bueno, creo que se entiende lo que voy diciendo, creo. Y además yo creo que la gente, si lee el libro, va a entender mucho mejor todo lo que dices, por ejemplo, también de la pandemia, la relación que haces con lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid concretamente, y luego también por parte pero no solo en la Comunidad de Madrid, claro, hablas también de ella y de cómo, pues bueno, en un momento determinado también actuó. No, hablo en general. Claro. A ver, la pandemia, de entrada, lo que principalmente me inquieta es el hecho de lo que ocurrió y lo que hayamos podido aprender. ¿Hasta qué punto hemos extraído conclusiones y entre todos intentar mejorar con nuestra atención primaria? Por ejemplo, ¿por qué sigue habiendo en una ciudad como Madrid, pero en otras más,
que llamas a un médico de atención primaria y tarda en atenderte para luego derivarte a un especialista. Eso es un robo a mano armada que nos están haciendo con conquistas en el estado del bienestar. El hecho de que alguien, para que le vea un médico, un especialista, el tiempo que pasa. Muchos, evidentemente, acaban recurriendo al seguro privado porque se lo pueden permitir, pero ¿cuántos no pueden? Esto me inquieta. Me inquieta el tema de que queda impune lo ocurrido con nuestros ancianos. Pero no solo en la Comunidad de Madrid, que también, y cuento lo ocurrido con la Operación Bicho y demás. Sí. Esa impunidad que ha sido denunciada desde organismos como Amnistía Internacional, que no se está investigando debidamente. Eso me preocupa. Me preocupa también el hecho de que intenten simplificar. Hay quien únicamente ve el error en el partido contrario. Oye, y si todos los partidos en alguna medida cometieron algún error, aunque sea unos más y otros menos, ¿no cabría, en vez de polarizar o simplificar y aborregar a la gente, analizar lo ocurrido y mejorarlo? ¿No debería ser una prioridad mejorar nuestra atención primaria? ¿No debería ser una prioridad absoluta analizar lo ocurrido, sacar conclusiones, incluso que se asuman las responsabilidades? Eso es lo que me inquieta, porque lo vivido es una tragedia. Y luego ya, si hablamos de que en ese tiempo, ¿cuántos buitres? Porque estamos viendo lo del Medina Claro, y el caso otro, en el ayuntamiento. pero que es una vergüenza. ¿Cuántos buitres pudo haber que se aprovecharon de un momento de debilidad en el cual había ancianos muriendo sin asistencia médica y pegaron pelotazos auténticos, palos auténticos, zánganos además, que probablemente no hicieron más que tener un contacto determinado para cobrar una comisión? Contacto con el poder político o alguno que estaba alrededor del poder político, se metieron una pasta y ahí está el tema. ¿Cuántos buitres ha habido de esos? ¿Cuántos van a quedar impunes? Eso es lo que me preocupa. ¿De cuántos? No vamos a saber nada y ha ocurrido. ¿Qué hacemos con los jóvenes acercándonos? Que hay preguntas que van cambiando Sí, lo de de los tema a jóvenes otro. me parece muy interesante. Sí, pues mira, Sí. pues si quieres, ¿qué hacemos con los jóvenes acercándose a la ultraderecha? Pregunta Bueno, concretamente. de los Por jóvenes de eso te entrada, digo. si quieres hablamos de esto, pero Sí. de los jóvenes de entrada... Yo tengo 24 años, o sea, me que de inquieta jóvenes en este podemos país hablar. muchísimo el tema de hasta dónde aguantar con una situación en la cual hay jóvenes con los salarios que están cobrando, Sí. de precariedad, y tienen que afrontar. Tú sabes perfectamente que hay ciudades donde para poder vivir hay un alquiler de 1.000 y pico euros, ¿verdad? O sea, lo que quieras compartir, que ahora le llaman coliving y todo este tipo de... ¿no? En fin, estupideces para intentar confundir al personal, que son formas de edulcorar algo que es una situación dramática de gente que cobra salarios de miseria, que al mismo tiempo tiene que afrontar costes del alquiler que no se compadecen con lo que luego un chaval cobra o un joven cobra, pero es que al mismo tiempo luego tiene que afrontar costes de, pues eso, de la cesta de la compra, de los recibos. Eso, hasta dónde llega y cuál es el sostén de todo eso y la capacidad de aguante. Yo creo que eso es una bomba de relojería para un país. Es decir, tener una base social de jóvenes, que además en muchos casos sabemos perfectamente que aquí hay jóvenes que con 2 carreras y sabiendo 3 idiomas se han tenido que ir a trabajar fuera, y luego a lo mejor hay alguno que sin tener estudios ni preparación para el cargo lo han colocado en una importante energética con un puestazo porque viene de la política, y a lo mejor accedió a la política porque era el que se movió de manera estupenda para trepar. Eso ha podido ocurrir. O puede ocurrir perfectamente que haya quien ha dado un palo como comisionista o que está ahí porque le puso el colega de no sé quién. Es decir, ¿y cuánta gente hay joven con preparación, cobrando unos salarios de miseria y que se tiene que ir de España? Le llamaron movilidad exterior en un momento dado. Por cierto, Bañez luego acabó no en una puerta giratoria, en varias. Entonces esto yo creo que es una bomba de relojería, el tema de los jóvenes. Lo que está ocurriendo aquí, por cierto, se dijo que se pasaba página a la precariedad. Con la reforma laboral, ¿no? Y la precariedad, hombre, no tiene pinta de que haya terminado la precariedad. Es verdad que se han ni hecho que más vaya fijos, a terminar, pero... por desgracia. Claro. Es decir, la realidad que hay es un problema muy gordo. Insisto, y es simplemente hacer una cuenta de sentido común de lo que se está pagando a la gente y lo que cuesta luego vivir, se haga el baremo. Entonces sí que es cierto que luego llama la atención el nivel de movilización social que puede haber por esto, también el nivel de decepción que hay, ¿no?
pero puede ser una bomba de relojería. Entonces antes decías que algunos apoyen a la ultraderecha o, Es una pregunta que hacen aquí por o a la el, extrema por el derecha. chat. Yo estoy convencido de que habrá de todo. Habrá gente que votará a Vox y habrá gente que votará a otras Es verdad, formaciones es políticas. innegable que en la juventud está habiendo un auge de la ultraderecha. O sea, es innegable. Hace años, alguien que se dijera ya no de ultraderecha, sino de derechas, pues era más difícil encontrarlo. Y ahora cada vez más hay más presencia de discursos ultraderechistas en gente joven. Que esto habla, yo creo que peor de la izquierda que mejor de la ultraderecha. Creo que habla precisamente de muchas cosas que se han hecho mal y que han hecho mal para conectar con la juventud. Y luego también es una reacción casi natural cuando hay un gobierno de un tinte, ¿no? Porque la juventud pues es inconformista y cuando hay un gobierno de izquierdas pues quiere ser Es que lo contrario, en no la lo sé. vida hay muchos. En la vida habitualmente hay muchas explicaciones y no solo una para Claro. muchos factores, ¿no? El auge de la extrema derecha se podría explicar por un montón de motivos, no solo por uno. Claro. Y creo que hay que hilar fino. Entonces, si me preguntas, gente joven, a ver, es que hay tantas cosas que contar sobre esas. Por ejemplo, el Partido Popular, no olvidemos que es un partido que antes aglutinaba a votantes que podían venir perfectamente de ser nostálgicos del franquismo y también otros votantes que eran de un centro derecha o democristianos. Todo eso estaba en el PP y sigue estando en algunos casos. Y no olvidemos que Vox es un partido que surge con gente que estaba en el Partido Popular. O sea, hay gente joven que también votaba al Partido Popular. ¿Que ahora pueden votar? Pues sí, puede haber gente que esté disconforme con el gobierno actual, que es de izquierda, pero puede haber gente también que tiene esas ideas o que tiene... Hay tantas motivaciones, por eso yo repito lo que digo. La cultura me parece fundamental. Me parece fundamental que la gente sea consciente de lo que hace y al mismo tiempo me parece también importante qué puede ofrecer la alternativa, es decir, hasta qué punto el BOE puede ser una buena herramienta para combatir a la extrema derecha aplicando medidas, leyes que puedan proteger a los más desfavorecidos. También me parece interesante analizar los fenómenos que están ocurriendo fuera de nuestro país, porque hay un auge y hay también poderes económicos vinculados a esto que están muy interesados. No es algo solamente de España, ¿no? No. Ya para cerrar, te voy a decir simplemente los 3 últimos nombres para que me digas una palabra a ver si lo conseguimos que te viene a la cabeza. Albert Rivera, que te ofreció de hecho ser candidato de Ciudadanos, ¿no? Montar Ciudadanos en Madrid. Sí, yo cuento en el libro como yo en el año 2012 coincido con Albert Rivera en una tertulia y es cierto que al salir de la tertulia él entonces estaba en Ciutadans en Cataluña y me habló de montar Ciudadanos en Madrid, que finalmente lo hizo, pero yo decliné la oferta. No me interesa la política. Y esto lo he dicho varias veces. Y mira que intentan encasillarme y etiquetarme. No me interesa la política. Sería infinitamente más feliz haciendo muchas actividades. Es decir, no es... Y ojo, de respeto a quien la haga, ¿eh? Pero no es un mundo que me interese. ¿Y qué me dirías con una palabra de Albert Rivera? Albert Rivera, retirado de la política. Retirado. Pablo Iglesias, también retirado de la política, pero... Pablo Iglesias, a Pablo Iglesias, igual que a Rivera, a cualquier dirigente de lo que se vino a llamar la nueva política, hay que analizarle por lo que prometían o el discurso que tenían y lo que realmente luego se ha hecho. Como a todo político. A todo político hay que analizarle fundamentalmente por lo que prometían o lo que decían que iban a hacer y luego lo que realmente han hecho. Para bien y para mal. Esa es la historia, así lo veo. Del mismo modo que creo que él ha venido a reconocer, creo, ¿no? Recientemente el tema de la sucesión, que creía que se podía haber hecho de otra forma. Lo anunció aquí, de hecho. Aquí fue en Furor TV, le hicimos una entrevista a Pablo Iglesias y fue ahí cuando desveló que Yolanda Díaz iba a ser la próxima candidata. Claro, es decir, ha habido otros partidos políticos donde la sucesión se ha hecho de esa forma y ha sido criticado por el hecho de una designación, va a ser esta persona. Los procedimientos en los partidos políticos se ha debatido mucho. Procesos de primarias, procesos de designación.
él mismo creo que ha venido a reconocer, ¿no? Es decir, yo creo que la forma de hacer una transición de un candidato a otro en una formación política, no creo que lo más propicio sea decir, tiene que ser esta persona, que los partidos políticos son libres de hacerlo si luego lo respaldan, ¿eh? Yo creo que ese proceso ha reconocido. Y luego, a ver, es cierto que con Iglesias él se presentó para ser candidato igual que Rivera, para ser presidentes del gobierno, o igual que en otro momento lo pudo hacer Casado. Lo digo porque es gente que estaba en aquella etapa de las mañanas de 4 y Sí, me acuerdo con estuvo Rubalcaba Sánchez, y con... estuvo Sánchez y demás. Es decir, al final es verdad que con Pablo Iglesias hay gente que le votó y Pablo Iglesias deja de estar en el gobierno, salió de esa forma y hay quien ha podido pensar que tenía unas expectativas que no se han cumplido. Otras medidas sí se han llevado a cabo, pero a Iglesias, como a todo político, hay que analizarle lo realizado y lo que se decía que se iba a hacer, como a todo político. Luego hay otra serie de factores que se le han atribuido, que se le han puesto, me interesa menos. Me parece que a todo político hay que juzgarle o hay que analizarle lo que realmente se decía y luego lo que se hace. Con todos creo que hay que hacerlo así, no tiene que haber distinciones. Bueno, Jesús, pues te voy a decir la última a Pedro Sánchez, que también viene de haber pasado por las mañanas Pues, de 4. lo mismo, bueno, viene de su... Igual que bueno, pero todos, de haber pasado. todos vienen de... Todos estuvieron allí, pero claro, todos llegaron claro, donde han llegado por porque les votaron sus sí. simpatizantes y sus votantes. Esa es la realidad, ¿eh? Luego hay escenarios donde pueden darse a conocer más o menos unos y otros, pero realmente luego si han llegado ahí es porque les han votado. Me parece que como periodista lo más propicio que se puede decir es analizar la gestión de un político. Me interesa muchísimo eso. Es decir, estamos en un tiempo en el que se habla mucho de la política del relato, de los marcos. Me interesan los hechos y la gestión. Y es lo que habrá que analizar. Hay un libro que escribí que es La Conjura. En este libro yo creo que hago ¿Cómo un se análisis, fraguó el gobierno de coalición? Claro, y ahí está lo que se pactó, lo que tardó en pactarse, el tiempo que pasó, las presiones que hubo para que no saliera. Todo esto. Yo creo que ayuda a comprender mucho el proyecto que hubo con el gobierno, ¿no? Y luego en este libro sí creo que mi deseo como periodista es plasmar lo que en un país como este está todavía por hacer, o que creo que está todavía por hacer. Bueno, no es que crea, es que está ahí, son hechos. Y son hechos a partir de hablar con gente. Me interesa lo que ocurre con el mundo de las instituciones, de la justicia, de los medios de comunicación, de los poderes económicos, porque es el día a día, es lo que al final configura nuestra convivencia. Y mi papel como periodista es ser testigo del tiempo que vivo. Y yo no sé lo que haré el día de mañana, ¿no? Han intentado quitarme del medio varias veces como profesional. Tendré que seguir trabajando para intentar abrirme mis huecos, lo que sea. Pero ahí está, es decir, intento ser honesto con mi profesión y plasmar lo que veo y no casarme con nadie. Es decir, si al final yo lo que estoy viendo del reparto en los organismos judiciales y hablo con jueces que te cuentan, mira, esto que se hace no debiera ser así. La forma de designar, la forma de tener a tantos aforados, no puede ser. Lo cuento. Agencia tributaria, cargos de libre designación, gente que se va de rositas. No, pues lo cuento. Es decir, mi inquietud es contarlo. Lo que ha ocurrido con el emérito. No se puede mirar hacia otro lado como se nos está intentando hacer. No puede ser esto. Y luego con los partidos políticos lo mismo. Yo creo que hay que tener un poder de crítica con todos los partidos. Hay que analizar lo ocurrido con todos. Y hay que tener una capacidad de autocrítica. Yo creo que probablemente hay quien desearía que hubiera menos sentido crítico en la sociedad. Molesta la crítica. A todos los partidos políticos les molesta la crítica. A todos los líderes políticos les molesta la crítica. Luego unos actuarán de una forma, otros de otra. Pero claro que a todos les gustaría que les doraras la píldora, pero la labor del periodista es decir, pues mira, la reforma laboral. Esto se decía que se iba a hacer, esto se ha hecho.
Por ejemplo, te pongo este caso, ¿no? La ley Mordaza. Pues muchos deseamos que finalmente la ley Mordaza quede atrás, pero sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Lo que ha ocurrido con periodistas, y ha ocurrido en este tiempo, no ha ocurrido en otro. Habrá que decirlo, ¿o qué pasa? Que hay que callarse y que, no sé, que los hay, algunos yo creo que a veces parece como que les mean y dicen que llueve, ¿no? No creo que deba ser el caso, nunca. Creo que nuestro deber como periodistas es contarlo, y del mismo modo que si hay avances en materias, mira, ahora mismo el precio de la energía, el precio de la luz, del gas, pues está bajando. Ojalá baje y ojalá el combustible, hemos llegado a pagar a 2 euros el litro, ¿no? Pues este fin de semana todavía lo veía yo 1,8, 1,9 en algunas gasolineras, porque ya sabes que aquí habitualmente, y no está ocurriendo solo aquí, en otros países de Europa también, pero sabemos la experiencia de cómo lo rápido que sube y luego lo lentito que baja, ¿no? Pues estas cosas habrá que contarlo, porque si solo hay palmeros que dicen que guay está todo, habrá que decir las cosas que están mal, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Es decir, si al final la luz está subiendo, pues habrá que contarlo, y si gobiernan unos o gobiernan otros, está subiendo de una manera llamativa. Hay que contarlo. Si la Fiscalía está actuando de una manera que no es razonable con el rey emérito, sabiendo lo que se sabe, habrá que contarlo. Siendo además quién es la Fiscal General del Estado. Gobierne quien gobierne, no, siendo quién es, no, gobierne quien gobierne. No, pero siendo quien es te lo digo porque es evidente que carne del Partido creo, Socialista y que, hablando, que Pedro Sánchez decía aquello, ¿no?, de la Fiscalía de quien depende. Sí, pero yo repito, no olvidemos que es con un gobierno progresista. Dijeron que era el más progresista de la historia, se ha archivado lo del emérito. Ahí está, es decir, que no. Y luego yo, sinceramente, no comparto este tema de como que hubiera dos gobiernos, ¿no? El ala del gobierno de no sé qué, el ala de no. Al final hay un Consejo de Ministros. Si estás ahí es porque estás en el gobierno. Hay un gobierno, no hay dos gobiernos. Esa es la realidad. Que podrá ser que lo ha querido uno ya, pero tú estás ahí, al final es un gobierno. Esa es la realidad. Del mismo modo que, oye, se incrementan los contratos fijos, ojalá haya más, pero bien que se incrementen los contratos fijos. Pongo por caso, pero si seguimos teniendo un nivel de desempleo en la OCDE que hace deseable que haya menos precariedad y más empleo, pues habrá que decirlo también. O cerca del 40% paro juvenil. Claro, ese es el tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí no me vas a ver lo siento, a mí no me vas a ver en Twitter poniendo qué guay, no sé qué, no sé, o sea, no creo que esté para eso, no es el periodismo que me gusta. Del mismo modo, que sí, mira, que aquí ha habido avances maravillosos en este país en la ciencia y seguirá habiéndolos, y tenemos un entorno maravilloso, natural en este país que hay que poner en valor, y un nivel de talento y de creatividad que está ahí. En este país, como digo en el libro, creo que prácticamente empiezo por ahí, hay cosas maravillosas, y la principal que tenemos es que estamos aquí para poder contarlo, ¿no? Eso está genial. Y hay avances, claro que hay avances, y que está habiendo avances, y ojo, porque es importante también cuando se defienden los derechos de las mujeres, de colectivos como el colectivo LGTBI. Cuidado, que son conquistas que ha costado mucho tiempo lograrlas, y es muy importante defenderlas y saber quién las defiende o quién las pone en duda. Claro que eso también hay que analizarlo, pero creo que nuestro deber como periodistas es analizar los pros y los contras de todos. Completamente, Jesús. Y yo creo que es importante analizar también quién entra y quién sale en los medios de comunicación y qué posición ocupa cada uno. Yo tengo clarísimo que donde he estado y donde estoy es por una posición de un periodismo crítico, de un periodismo de denuncia, pero al mismo tiempo de un periodismo honesto y de contar lo que ocurre. Y sí, lo dije y lo repito, me quitaron de un programa cuando había un gobierno y me han quitado de otro cuando había otro. Esa es la realidad. Que no confundan al personal. Pues con esto concluimos, y quien quiera pues podrá comprarse No quieren que lo sepas para leer mucho más de lo que hemos hablado aquí con Jesús Cintora. Jesús, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y mil millones de gracias por concedernos este ratito aquí. Mira, aquí dice la gente algún comentario antes de irnos, que dicen por aquí.
Lo malo es que solo se oyen los grandes medios críticas hacia la izquierda, la derecha siempre sale impoluta, aunque bueno, muchos comentarios, en fin. Muchas gracias también a la gente que habéis estado aquí en el chat escuchando la conversación y nos vamos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Turn up.